Vamos a hablar sobre medios de cultivo, tinciones, metabolismo y fisiología microbiana. Entonces, los medios de cultivo son mezclas de sustancias diseñadas para el crecimiento y el mantenimiento de microorganismos en el laboratorio. Estos permiten observar, identificar y estudiar microorganismos en condiciones controladas. Tenemos tres clases de medios de cultivos. El primero es según su naturaleza. Están dentro de estos los naturales que proceden de fuentes biológicas como la leche, la sangre, el extracto de levadura. Son ricos en nutrientes, pero son menos estandarizados y por eso pueden surgir problemas como resultados inconsistentes, difícil reproducción de experimentos, control limitado. Y estos medios naturales son útiles en contextos menos exigentes y más generales. El segundo son los sintéticos, que son composiciones químicas conocidas y controladas, como los medios de glucosa, las sales y los aminoácidos. Tienen una alta precisión y requieren preparación exacta, ya que un error de estos puede afectar como tal los resultados y son más usados en investigación y en estudios específicos. Por último están los semisintéticos, que son una mezcla de los dos anteriores, tanto de los naturales como de los sintéticos, por ejemplo, el agar enriquecido con extracto de levadura. En esto se busca aprovechar la ventaja de los dos tipos, ya que tienen un balance de control químico, asegurando una mayor precisión y reproductibilidad, y tienen una riqueza nutricional. Son útiles para una amplia gama de microorganismos, tanto bacterias hasta hongos, y se usan más que todo en la producción industrial y en trabajos de laboratorio. Ahora vamos a hablar de los medios de cultivo según su presentación. Tenemos según su consistencia o su estado físico como tal. El primero son los líquidos, que tienen una composición completamente líquida. No tienen agentes solidificantes como el agar, permiten el crecimiento disperso de microorganismos como por ejemplo el caldo nutritivo, y se usan para cultivos masivos de bacterias, pruebas bioquímicas y estudios de movilidad. Siguen los sólidos, que son los que contienen un agente solidificante como el agar en 1.5 a 2%, permiten el crecimiento en superficie para la formación de colonias, como se ve en la imagen de la derecha, como por ejemplo el agar nutritivo o el agar sangre, y se usan para la identificación de microorganismos por morfología colonial o aislamiento de cepas puras. Por último están los semisólidos, que son los que contienen menos agar que los sólidos, lo contienen al 0.2 a 0.5%, dan una consistencia gelatinosa, son ideales para estudios específicos como por ejemplo el medio SIM, y se usan en estudios de movilidad bacteriana y de detección de producción de sustancias específicas como el sulfuro de hidrógeno. Entonces, dentro de los medios de cultivo, según su aplicación, encontramos los siguientes, teniendo en cuenta su composición, sus usos principales y algunos ejemplos. Entonces, por aislamiento, contiene nutrientes básicos que permiten el crecimiento general de una gran amplia variedad de microorganismos y a su vez se pueden separar y cultivar específicamente. Dentro de sus usos principales, se emplean para separar y cultivar microorganismos individuales de una mezcla compleja específicamente. Un ejemplo es el agar nutritivo, que es utilizado para aislar bacterias de una muestra ambiental. Dentro del medio cultivo selectivo, entonces su composición incluye componentes que favorecen el crecimiento de ciertos microorganismos y al mismo tiempo inhiben a otros. Hay que tener en cuenta el proveedor para dar una buena fiabilidad. Se utilizan para identificar o aislar microorganismos específicos en una población, en este caso mixta. Y dentro de sus ejemplos está el agar McConkey, que selecciona bacterias gram negativas e inhibe las gram positivas. Dentro de los medios enriquecidos, según sus usos, contienen suplementos como sangre, suero o extractos específicos que proporcionan nutrientes adicionales. Se emplean en el cultivo de microorganismos exigentes que requieren condiciones especiales, y un ejemplo es el agar sangre utilizado para bacterias como Streptococcus. Dentro de los enriquecidos, favorecen el crecimiento de un microorganismo sin inhibir totalmente el crecimiento de otros. Y los diferenciales, que incluyen indicadores químicos que permiten distinguir entre microorganismos según su metabolismo. Se usan para diferenciar microorganismos según características específicas como la fermentación de azúcares. También encontramos en este el agar McConkey, que diferencia las bacterias formadores de la lactosa y formadores de colonias. Y por último tenemos las pruebas bioquímicas, que contienen reactivos específicos que muestran cambios químicos o producción de ácidos, gas o enzimas. Se utilizan para identificar microorganismos mediante reacciones químicas como el medio SIM, sulfuro, indol, evalúa la motilidad, producción de sulfuro, hidrógeno, y como ejemplo también
Algunas de estas pruebas son específicas rápidas ya que evalúan la presencia de una enzima preformadora y su lectura varía entre unos segundos hasta unas horas. Bueno, en cuanto a tinciones, vamos a hablar principalmente de 5 tinciones. La tinción de Ziel-Nielsen, la tinción de Wright, la tinción de Gram, la tinción de azul de lactofenol y la tinción con tinta china. En cuanto a la tinción de Ziel-Nielsen, podemos decir que esta es utilizada principalmente para identificar microorganismos ácido resistentes como la Mycobacterium tuberculosis. Pues al observarlas bajo el microscopio, estas aparecen de color rojo, destacándose claramente sobre un fondo azul. Bueno, en cuanto a la tinción de Wright, pues esta es una técnica utilizada en hematología para observar detalles celulares en frotis de sangre y médula ósea. Es especialmente útil para identificar leucemias y pues otros trastornos hematológicos, además de detectar infecciones parasitarias como la malaria. En cuanto a la tinción de Gram, pues es una técnica utilizada en microbiología mucho. Diferenciamos dos grandes grupos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Tenemos que las gram positivas se presentarán de un color púrpura intenso, mientras que las gram negativas se presentarán de un color más rojo o rosado. En la tinción de Gram podemos decir que esta clasifica las bacterias en función de su estructura celular, lo que ayuda a guiar el tratamiento de infecciones bacterianas. Bueno, en cuanto a la tinción de azul de lactofenol, podemos decir que esta es ampliamente utilizada también en microbiología, especialmente para la observación de hongos. Esta es muy útil para el estudio de micosis, candidiasis, aspergilosis y dermatofitosis, además de que ayuda a confirmar la presencia de hongos y a diferenciarlos entre distintos géneros y especies. Bueno, y por último tenemos la tinción con tinta china, pues esta es una técnica de tinción negativa diseñada principalmente para resaltar estructuras que no se tiñen fácilmente. Bueno, esta técnica es utilizada principalmente para detectar pacientes inmunosuprimidos como aquellos que tienen el VIH-Sida. Es de resaltar que es un método rápido y económico que permite identificar cápsulas de microorganismos en un entorno clínico. A pesar de que esta tinción con tinta china ha sido reemplazada en muchos casos por pruebas más avanzadas, pues esta sigue siendo muy valiosa en laboratorios con recursos limitados o pues como una herramienta inicial. Gracias. Bacterias, virus, hongos y protozoos. La estructura de las bacterias está compuesta por la pared celular, la membrana celular, el material genético y otros componentes, ya que algunas tienen cápsulas, flagelos para moverse, el pili o fibras para adherirse a superficies. Su metabolismo funciona de manera autótrofa, heterótrofa. Algunas bacterias son aerobias, otras son anaerobias y otras son anaerobias facultativas, ya que pueden vivir con o sin oxígeno. Su reproducción, ellos hacen una reproducción por fisión binaria en procesos como la conjugación, la transformación y la transducción. En patologías tenemos varias patologías, 3 de estas más comunes son el Streptococcus pneumoniae, el Escherichia coli y la Mycobacterium tuberculosis. Y se puede tratar a través de penicilinas, tetraciclinas y fluoroquinolonas. En la estructura de los virus está compuesto por el material genético, la capside, la envoltura y la espícula. Metabolismos. Tenemos un metabolismo como, estas virus no tienen metabolismo propio, ya que son parásitos intracelulares que son obligados a depender completamente de las células huésped para replicarse. En reproducción, ellas se reproducen a través de la absorción, penetración, replicación, ensamblaje y liberación. Tenemos patologías como la influencia, el VIH, el SIDA, el COVID-19 y la varicela. Y se puede tratar a través del aciclovir, que es para herpes simple, o el oseltamivir, que es contra influenza. Estructura de los hongos. En la estructura de los hongos tenemos la pared celular. Ellas también están en formas corporales como levaduras, mohos y hongos dimórficos.
Su metabolismo son heterótrofos y segregan enzimas al medio para digerir su alimento externamente y luego lo absorben. Algunos son también saprófitos. Su reproducción se reproducen a través de manera asexual y sexual, y en las patologías tenemos micosis superficiales, sistémicas y oportunistas. También un tratamiento para esto están los azoles y los esquinocandinas. Estructura de los protozoos. Están estructurados por la célula eucariota, la membrana celular, los citoesqueletos, organelos de locomoción, los flagelos, cilios y también los eupodos. Metabolismo. Heterótrofos, su alimentación ocurre por fagocitosis y algunos son protozoos, tienen etapas de vida donde son parásitos obligados dependiendo de un huésped. Su reproducción es asexual y sexual. También tenemos patologías como la malaria, amebiasis, toxoplasmosis y enfermedad del Chagas. Tratamientos como el metronidazol, la quina y derivados y también la sulfadiazina y la pimentina para los toxomonas.